You either walk in the spirit or you walk in the flesh. O caminas en el espíritu o caminas en la carne. You either choose to be a child of God O eliges ser un hijo de Dios or a child of the devil. o un hijo del diablo. You cannot serve two masters. No puedes servir a dos señores. This is our problem here. Este es nuestro problema aquí. We are serving two masters. Estamos sirviendo a dos On señores. one hand, you desire the things of God. En una mano quieres las cosas de Dios On the other hand, you desire the things of the world. y en la otra mano quieres las cosas del mundo. You're serving two masters. Estás sirviendo a dos maestros, dos señores. Forever, Por siempre we are fickle-minded, somos de una mente limitada. not able to come to a one right mind. Sí, incapaces de tener una mentalidad correcta. This is the way. Este es el camino. Walk in it. Camina en ella We start walking, y comienza a caminar. then we sidetrack. Pero luego nos desviamos. Just like the Galatian believers. Así como los creyentes en Galacia. The Apostle Paul asked them, El apóstol Pablo les you preguntó, started out right. ustedes comenzaron bien, Why did you ended up in the flesh? ¿por qué terminaron en la carne? What they did is what we do every day in our lives. Y lo que ellos hicieron es lo que hacemos nosotros cada día de We nuestras start vidas. out right, Comenzamos bien, but we always end up in the flesh. pero siempre terminamos en la carne. Please turn your Bibles with me to Revelation chapter 2 and chapter 3. Por favor, vayamos a Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3. In chapter 2 and chapter 3, we read of 7 churches. En el capítulo 2 y 3 leemos de 7 iglesias. So in Revelation chapter 1, Así que Apocalipsis capítulo 1, we read that the Apostle John saw the Lord Jesus Christ in the midst of 7 lampstands. vemos cómo el apóstol Pablo vio al Señor Jesús en medio de 7 lámparas. You read this in Revelation chapter 1, verse 13. Vemos esto en Apocalipsis capítulo 1, versículo 13. And the Lord Jesus explained or interpreted to the Apostle John what those lampstands represented. Y el Señor Jesús le explicó al apóstol Pablo Juan, qué es lo que significaban esos He candelabros. said they represented the churches. Esto representa las iglesias. So there were 7 churches that physically existed in John's time. Así que habían 7 iglesias que existían físicamente hablando en el tiempo de Juan. A map of Asia Minor of that time shows us Y un mapa de Asia Menor de ese tiempo nos dice that all these 7 churches were located in like a circle. que todas estas 7 iglesias estaban formando como un círculo en el mapa. And why the Lord came to speak to John about the 7 ¿Y churches? por qué Dios le quiso hablar a Juan acerca de estas 7 iglesias? Till he was exiled, Es porque he used to make a circuit tour of all the 7 churches regularly. él solía hacer un circuito, un viaje de todas las 7 iglesias regularmente. He was like an overseer. Él era como un supervisor. So the Lord came to speak to him. Así que el Señor le vino a hablar a él. Now look at the very important point here. Ahora leamos este punto muy importante. The Lord was in the midst of the 7 churches. El Señor estaba en medio de estas 7 iglesias. This brings us to one very important point. Esto nos trae un punto muy importante. The Lord is always in the midst of a church. El Señor siempre está en medio de una iglesia. Whatever church, Cualquier iglesia. big church, small church, Iglesia grande o pequeña. physical building church or a house church, Una iglesia de edificio o una iglesia en casa. the Lord is in your midst. El Señor está en medio de nosotros. And if you read Revelation chapter 2 and chapter Y 3, si leen Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, 7 times the Lord Jesus spoke saying these words. el Señor Jesús habló diciendo estas palabras. I know your works. Yo conozco tus obras. 7 veces lo dijo. I know your works. Yo conozco tus obras. Which means Lo cual significa, He's beholding every time you gather. Él está contemplando cada vez que se reúnen. He looks at the corporate church, Él ve a la iglesia corporativa, individual church, a la iglesia individual, corporate church. iglesia corporativa. When you gather together, Cuando se reúnen, what is your spiritual status? ¿cuál es su estatus espiritual? What is the spiritual quotient, ¿O cuál es ese estado espiritual? quality of the church? La calidad de la iglesia, Not so much the quantity. no tanto la cantidad de la iglesia. You can have a 20,000 church member, Puedes tener una iglesia con 20,000 miembros, but the quality may be so small. pero la calidad puede que sea tan baja, So the quality matters more than the quantity. así que la cualidad importa más que la cantidad, Although quantity is also important. aunque la cantidad también es importante. So he beholds you, Así que Él te contempla, what you are. lo que eres, How much have you progressed? cuánto has progresado, What are your works? cuáles son tus obras. So never ever think Así que nunca jamás pienses that God does not know whether you exist. que Dios no sabe si tú existes. There are 8 billion people on planet Earth. Hay más de 8,000 millones de personas en la tierra.
And out of the 8 billion, Y de los 8.000, When he looks 8.000 at you, millones, cuando Él te ve a ti, you are the only person in this tú world. eres la única persona en este mundo. There's no other person. No hay ninguna otra persona. And when you cry out to the Lord, Y cuando le rogas al Señor, He gives you all the attention as if no one else exists in this world. Él te da toda la atención como si nadie más en el mundo existiese. No mother can do that. Ninguna madre puede hacer eso. Only the Lord Jesus can do that. Solo el Señor Jesús puede hacer eso. A mother have to divide her heart to all her children. Una madre debe de dividir su corazón con todos sus hijos. But the Lord is for everyone 100%. Pero el Señor es para todos a 100%. So firstly, He looks. Así que primero Él mira. And there is an angel appointed by the Lord over every church. Y luego hay un ángel asignado por el Señor a cada iglesia. Just as the devil also has appointed his angel over every church. Y el diablo asimismo también ha asignado a su ángel para cada iglesia. I once read in a very saintly man of God's experience Yo una vez leí la experiencia de un hombre de Dios. that he once went to a church Él una vez fue a una iglesia and he sat right at the back of the auditorium y él se sentó atrás al fondo del auditorio. and he saw that when the pastor came up to the rostrum, Y él vio cuando el pastor se fue como para el baño, he saw two angels come from the right side and the left side. él vio a dos ángeles viniendo del lado derecho y lado izquierdo. They came and stood beside the pastor. Y ellos se sentaron a los lados del pastor. On the right side was an angel of pure white. Al lado derecho había un ángel blanco puro. On the left side was a dark, black, evil angel. Y en el lado izquierdo había un ángel negro, oscuro, maligno. And his pastor who sat at the back saw it with his own naked eyes. Y él pudo ver a ese pastor con los ojos físicos. And the Holy Spirit stood beside the pastor, Y el Espíritu Santo estaba al lado del pastor. not the speaker pastor, but that man of God. No yo, sino ese hombre de Dios. And he explained to him, Y él explicó a él, this is what happens in every church. esto es lo que pasa en cada iglesia. The life that the pastor lives, La vida que el pastor vive, he will either yield to the dark angel or to God's angel. él o va a ceder al ángel de Dios o al ángel del diablo. So the kind of life you live, Así que el tipo de vida que tú vivas, you will yield to either one. vas a ceder a uno de los dos. Either one can influence you. Y uno de los dos te puede influenciar. In case you are wondering how is this possible, En caso de que te preguntes cómo es esto let me posible, give you a very good scriptural reference for that. déjame darte una referencia de escritura. In Matthew chapter 16, En Mateo capítulo 16, the Lord Jesus asked his el disciples, Señor Jesús le preguntó a sus discípulos, who do you think I am? ¿quién crees que soy yo? So several gave several answers Así que varios dieron varias respuestas, until the apostle Peter said, hasta que el apóstol Pedro le dijo, you are the tú Christ, eres el Cristo, the Son of the living el God. Hijo del Dios vivo. And immediately the Lord Jesus said, E inmediatamente el Señor Jesús dijo, flesh and blood has not revealed this to you, carne ni sangre te ha revelado esto a ti, but my Father in heaven has revealed this to you. pero mi Padre en el cielo te ha revelado You esto. remember reading that? ¿Recuerdan haber leído eso? So Peter yielded to the Father. Entonces Pedro cedió al Padre. Then the next sentence, Luego la siguiente the oración, Lord Jesus spoke about his coming death, el Señor Jesús habló acerca de su muerte inminente, how he was going to lay down his life. cómo él iba a rendir su vida. And the scripture Y says, la escritura dice Peter took him by the hand, que Pedro lo llevó de la mano, pulled him by the side, lo llevó hacia otro lado and rebuked him. y lo retó. And the Lord Jesus stood back, Y el Señor Jesús se movió looked at atrás, him, lo miró a él and he found that Satan standing beside Peter. y él encontró a Satanás al lado de Pedro. And the Lord rebuked Satan who was influencing Peter. Jesús pues reprendió a Satanás que estaba influenciando a So Pedro. in this one incident, Así que en este único incidente, Peter was first influenced by God the Father. Pedro fue primero influenciado por Dios el Padre The next instant he was influenced by Satan. y en el siguiente incidente fue influenciado por Satanás. Two entities can influence you. Estas dos entidades te pueden influenciar. To whom you yield, Y a quien tú cedes, that influence will be greater in your life. esa es la influencia que será más grande en tu vida. If you walk in the Spirit, Si caminas en el Espíritu, then the influence of the Holy Spirit will be greater in your life. entonces la influencia del Espíritu Santo será mayor en tu vida. If you walk in the Si flesh, caminas en la carne, always worried, siempre preocupado, always doubting, siempre dudando, always questioning Sie- negatively, siempre cuestionando todo, always working the works in the flesh, siempre caminando en obras de la carne, then the evil one will continuously harass you entonces el maligno siempre te seguirá acosando in mind,
en mente, in soul, en alma and eventually in the y body, eventualmente en el cuerpo and también. ultimately even possess your spirit. Y últimamente poseer tu espíritu. All this is possible. Todo esto es posible, As much as the reverse is also possible, tanto como lo opuesto es posible, where the Holy One can influence you, donde el santo te puede influenciar, so much so, tanto you así can then increase in the fullness of the Spirit in your life. que puedes incrementar en la plenitud del espíritu en tu vida. So to whom you yield, Entonces, a quien tú le cedes, that influence will be greater. esa influencia será mayor. Either kingdom of God Si el reino de Dios or the kingdom of darkness. o el reino de la oscuridad. So the Lord Jesus has appointed an angel over every Así church que el Señor Jesús ha asignado un ángel para cada iglesia, who observes the affairs in the churches. quien observa los efectos en la iglesia. I never knew this truth until about 30 years ago. Yo nunca conocí esta verdad sino hasta hace 30 años atrás. I was invited to speak at an Anglican church one Sunday morning. Fui invitado a predicar en una iglesia anglicana un domingo. So the Wednesday before the Sunday, Así que el miércoles antes del domingo, I knelt down to pray and ask the Lord what message I should bring to the church. yo me arrodillé a orar y preguntarle al Señor cuál es el mensaje que debo de traer a esta iglesia. Then an angel appeared before Y me. luego un ángel se apareció ante mí. And he said, I am the angel of the church where you are going to go this Sunday. Y él me dijo, yo soy el ángel de la iglesia a la que tú vas a ir este domingo. And these are the problems in the church. Y estos son los problemas de la iglesia. And God wants you to address these problems when you go to the church. Y Dios quiere que tú dirijas estos problemas cuando Él te llame allá. So I noted down all that the angel told me. Así que yo noté todo lo que el ángel me dijo. So I went to the church that Sunday. Luego fui a la iglesia ese domingo. Now Anglicans are very dignified. Ahora, los anglicanos son muy dignificados. Not like the charismatics. O sea, no como los They're carismáticos. very casual. Ellos son muy They casuales. come in their slippers, Ellos vienen en sus their sandalias, jeans, en sus jeans. one hole here, another hole there, Un hueco aquí, otro hueco acá. full of potholes, Lleno de huecos. like poor beggars in India. Como los indigentes en India. But today it's called fashion. Pero hoy en día está de So moda. when I first saw all that, Cuando yo primero vi todo eso, I said to myself, yo me dije a mí mismo, wow, wow, all the poor beggars in India are fashion status. entonces todos los indigentes en India están de moda. Because they have more holes in their shirts and pants. Porque tienen más huecos en sus camisas y pantalones. Anyway, De todas maneras. so even the reverend was Entonces- present in the church that day. Incluso el reverendo estaba presente en la iglesia ese Normally, día. Normalmente, When a guest speaker comes, cuando un invitado viene, the host pastor is never there. el pastor anfitrión no está ahí. So the guest speaker is always like a spare tire. Así que el invitado es como una llanta de repuesto. When the main pastor is busy or he's out somewhere, Cuando el pastor principal está ocupado o está en otro lugar, then he invites a guest speaker to fill in for him. entonces él invita a un pastor invitado para que llene el tiempo por él. So I didn't expect the reverend to be there that day morning. Así que yo no esperé que el reverendo estuviera allí esa mañana. So they are called right reverends. Así que yo llamé a reverencia. And I was so happy when I saw that reverend, Y yo estaba tan feliz cuando vi ese reverendo, because ¿sabes? he and I were dressed similarly Porque él y yo estábamos vestidos similarmente, with a long robe. con vestidos largos. Only difference was in the color. La única diferencia era el color. His was white, El mine was suyo- saffron. El suyo era blanco y el mío es como de color de safrón. So he had a high chair. Así que él tenía una He silla sat in alta one corner, que estaba sentado en una esquina and I had another high chair. y yo tenía otra silla alta. I sat on the other corner. Yo me senté en la otra esquina. Anglican churches are beautiful, Las iglesias anglicanas son muy hermosas, very dignified church service. con mucha dignidad en los servicios. And then I was introduced to speak. Y pues fue introducido yo a predicar. So I started off my message, Así que comencé mi mensaje and midway through, y luego the angel of the church looked at me and he said, el ángel de la iglesia presente ahí me miró y me dijo, now give the word that I gave you. ahora da la palabra que yo te di. So I stopped my message midway, Así que yo paré mi mensaje a la mitad, and a I looked at medias. the reverend and I said, Yo miré al reverendo y le dije, sir, I have a word from God for your church. Señor, yo tengo una palabra de Dios para Is su it iglesia. okay with you that I share? Así que él dijo, bueno, yo So the pastor, please, by all means. puedo compartirlo. Y él dijo, sí, claro, So I compártalo. gave the word, Yo di la palabra. and Y there was a luego? pin drop silence. Y luego silencio total de nuevo. So after the church service, Así que después del servicio, one of the church elders drove me back to
to my place of residence. Uno de los ancianos de la iglesia me condujo de vuelta a mi lugar de residencia. And he was very quiet during the entire drive. Y durante todo el viaje estuvimos completamente en silencio. I thought they all are very upset with me Yo pensé que todos ellos estaban muy molestos conmigo, because it was not a good word that I brought to the church. porque no fue una buena palabra la que llevé a la iglesia. And then he turned and looked at me. Y luego él dio la vuelta a la cabeza y me miró. Tears were swimming down his eyes like rivers. Estaba llorando intensamente como un río. And he said, for 12 years we have been praying Y él me dijo, por 12 años hemos estado orando that God will send a prophet to our church de que Dios envíe un profeta a nuestra iglesia and expose the shortcomings in the church. y que exponga las faltas de la iglesia. And today it has been done. Y hoy ha sido hecho. Whatever you revealed were all true. Todo lo que tú revelaste es cierto. So that day I came to know the existence of angels of churches. Así que en ese día yo vine a entrar en conocimiento de la existencia de estos ángeles de las iglesias. And from then onwards, this experience became a very regular feature in my life. Y desde ese entonces esas experiencias se volvieron muy regulares en mi vida. So there's an angel beholding every church, Así que hay un ángel contemplando, mirando cada every iglesia, believer. cada creyente. Now, if you look at the message that was given to each church, Y ahora si tú ves el mensaje que le fue dado a cada iglesia, anyone who's here, cada uno que está aquí you belong to one of these 7 groups. pertenece a uno de estos 7 grupos. So the first church, Así que primera iglesia, Revelation chapter 2, capítulo 2 de verses Apocalipsis, 1 to 7, del versículo 1 al 7, is called the Church of Ephesus. se llama la iglesia de Éfeso. And what is their problem there? ¿Y cuál es su problema allí? It was a wonderful church, Una iglesia maravillosa, full of love for the Lord. llena de amor para el Señor. It's like a newborn believer, Es como un creyente recién nacido, madly in love with the Lord Jesus. completamente apasionado con el Señor Jesús. Then their ministry began to increase. Y luego el ministerio comienza a incrementar. From being a believer, De ser un creyente, they became a minister. se convirtieron en un ministro. And then their ministries began to Y increase. así como el ministerio comienza a incrementar, And when the ministries began to increase, cuando comienza el ministerio a incrementar, something decreased. algo comienza a bajar. Their time with God began to El decrease. tiempo con Dios comienza a reducirse. Their fellowship in the word began to El decrease. compartir la palabra comienza a reducirse. Ministries increased. Los ministerios incrementan, They became busy. se hacen ocupados And now they had no time to wait on God. y ahora no tienen tiempo para esperar en el Señor. So, Entonces, and the Lord looked at them and said, el Señor los miró y les dijo, you have left your first love. has abandonado tu primer amor. See, when your ministry begin to increase, ¿Ves? Cuando tu ministerio comienza a crecer, you will be tempted to add one block on top of another, serás tentado a poner un bloque sobre otro bloque. that which God did not ask you to do. Algo que Dios no te dijo que hagas. Because you may see a need. Porque tú puedes ver una necesidad. A need is not a call. Una necesidad no es un llamado. I have a fond heart for the poor and the underprivileged, Yo he luchado duro por los pobres y los que no tienen privilegios, especially orphans and destitutes. incluso a los indigentes. But God has never called me to start an orphanage. Pero Dios nunca me ha llamado a comenzar un orfanato. A few years ago, some churches in the U.S. approached me. Hace unos años atrás, algunas iglesias en los Estados They wanted Unidos to finance an orphanage. que ellos querían que financiarme un orfanato. They told me, we'll give you all the money. Ellos me dijeron, te daremos todo el You dinero. start an orphanage. Tú comienza un orfanato We'll back you up. y nosotros te I apoyaremos. said, no, that's not my call. Y yo le dije, no, ese no es mi llamado. I could have just simply taken the money Yo pude haber tomado el dinero and appointed a caretaker. y haber asignado a alguien más, That orphanage comes under my ministry. un diputado que esté bajo mi ministerio. Though I may not be involved directly, Y aunque yo no esté involucrado directamente, I can pay a salary to a caretaker, puedo pagarle un salario a alguien make sure all the children are well fed. y asegurarme de que todos los niños estén bien alimentados. I could do that, Podría hacer eso, but that's not my call. pero ese no es mi llamado. So I refuse. Así que yo lo negué. See, as ministries increase, Eso es como los ministerios se you want incrementan. to add a block on top of another block, Tú quieres añadir un bloque sobre otro bloque, which God did not ask you to do. que es algo que Dios no te dijo que hagas. When you came into the church today, Cuando viniste a la iglesia hoy, you found our ministry brochure on your chairs. tú viste los panfletos del ministerio en tus sillas. During the COVID-19, Durante COVID-19,
the Lord called me to establish an online Bible college. el Señor me llamó a establecer una universidad bíblica en línea. On April 28, 2020, El 28 de abril de 2020, the Lord appeared to me. el Señor se me apareció, He spoke at length me habló bastante the purpose of this online college acerca del propósito de esta universidad en línea and how to establish it, y cómo establecerla and the various schools to be established under this college, y las varias escuelas que establecer bajo esta universidad and the